La agenda política en Fórmula. Las 8 de la mañana con 3 minutos es el tiempo del centro del país. Está Fernando Ávila ya aquí preparado para platicarnos de la agenda política. ¿Cómo la ves, Fernando? Muy buenos días. Pues ya, yo creo que ya las aguas se asentaron un poco, ¿no? Ya después de toda la efervescencia electoral, de todos los 40 millones de spots, de todo lo que hemos vivido, yo creo que esta semana ya como que se vivió una calma chicha, como dicen por ahí. ¿Cómo estás? Buenos días. Sin duda alguna, Jaime, muy buenos días, amigos del auditorio. En efecto, bueno, pues ya 3 semanas. Percepción? No, sin duda alguna, 3 semanas después de la elección, las aguas se calman, viene todo un proceso ahora de lo que será las transiciones en las administraciones municipales, por ejemplo, el caso de aquellos estados en donde tuvieron elección para renovar a sus ayuntamientos, para renovar, por supuesto, las gubernaturas de los estados, y evidentemente en el caso particular del Congreso de la Unión, bueno, pues prepararse ya los diputados electos, formalmente electos, tanto por la mayoría relativa como por presentación proporcional, para tomar posesión formalmente. Los diputados federales se integran a la Cámara el 30 de agosto, que es la sesión preparatoria, y el 1 de septiembre, como sabemos, es el inicio formalmente del periodo ordinario de sesiones, y en ese momento, bueno, inicia formalmente la actividad legislativa en forma ya de la nueva legislatura. Oye, y ellos se sientan directamente, en este caso, estos nuevos legisladores, a discutir algo bien complejo, que es el presupuesto, ¿no? Por supuesto, inmediatamente es de los primeros elementos que están en la agenda, en donde, como también sabemos, se ha estado modificando mucho lo que es esta discusión, precisamente para evitar lo que sucedía hace algunos años. ¿En qué sentido? Que llegamos prácticamente a diciembre, los últimos días de diciembre, sin presupuesto. A mí me tocó ser productor de Fórmula Financiera y estar en el 31 de diciembre en vivo. Y de hecho fue cuando se detuvo el reloj legislativo. Exactamente, que era todavía esta fórmula legislativa que se empleó. Creo que era Beatriz Paredes Exactamente, estamos hablando de hace 12 años escasamente, en donde al no lograr lo que la propia ley establecía, que tenía que estar aprobado evidentemente antes del inicio del siguiente ejercicio, bueno, pues tuvieron que detener el reloj legislativo para que, para efectos de lo que es la minuta del propio Congreso, no apareciera o no se planteara enero, ¿no? Que estaba en 1 de enero, exactamente. Porque se puede impugnar y finalmente, llegar a temas legales, ¿no? Exactamente, ya puede haber algún planteamiento de impugnación o de rechazo a la propia norma aprobada, y en ese sentido ciertamente se vería en problemas, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia o algún órgano, algún tribunal que tuviera que decidir sobre alguna controversia en ese sentido. Oiga, por fortuna hay fechas ya claves, ¿no? Hay periodos para que antes de X fecha se tenga de discusión el presupuesto de ingresos, antes de X fecha el presupuesto de egresos, y antes de diciembre el presupuesto. Prácticamente nosotros desde hace 3 años se tiene la certeza de que va a contar con el presupuesto federal en noviembre inclusive, lo cual da mucha tranquilidad, no solamente lo que es la operación misma de la Administración Pública Federal, que es fundamental el saber cómo se están destinando precisamente estos recursos, sino también, por supuesto, es un mensaje que se envía a la comunidad internacional, los mercados internacionales, en la medida en que como país estemos perfectamente estructurados y establecido cómo se está llevando a cabo precisamente esta discusión y aprobación de los presupuestos y cómo se van a ejercer, sin duda alguna también da certeza, insisto, a los mercados internacionales, que de alguna forma, por supuesto, nos ayuda a mejorar el desarrollo interno del país. Oye, Fernando, ya que estás hablando del Congreso de la Unión, ayúdanos a entender. Hoy el Reforma trae una nota muy interesante que firma José David Estrada sobre una evaluación, sobre un ranking de asistencias, propuestas y transparencia de los legisladores, y donde señalan, salen mal calificados dentro del Senado de la República, Jorge Emilio González, el que le conocen como el Niño Verde, que es senador con licencia, Romero de Champs, que es el líder petrolero, Joel Ayala, líder sindical de burócratas. Esto es en el Senado de la República. En San Lázaro, Tomás López Landero, Ángel Cedillo y Hugo Harkin. Como mejores calificados sale Mariana Gómez del Campo, Zoé Robledo y Francisco López Brito en el Senado de la República, y en San Lázaro, Fernando Belauzarán, Zuleima Huidobro y Ricardo Mejía Verdeja. ¿Cuál es la labor que hace un legislador?
¿qué es lo que hace? O sea, ¿me califican por presentar iniciativas o por ir, por votar? ¿Cómo está? Es interesante este ranking que mencionas porque finalmente hay varios análisis, hay varias mediciones que se han hecho en torno a la productividad precisamente de los legisladores, tanto diputados federales como senadores, y es muy interesante lo que planteas. De pronto pareciera que el papel fundamental de un diputado, de un senador, es pararse en tribuna, estar discutiendo, debatiendo permanentemente prácticamente cualquier iniciativa que se llegue a presentar. La realidad es distinta. Si bien es cierto que estamos acostumbrados a esta escena de los plenos, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, exactamente, al lenguaje grandilocuente, exactamente, a la oratoria e incluso al debate encarnado entre uno y otro parlamentario, la realidad es que el trabajo real o buena parte del trabajo real de las cámaras se da en comisiones, que es ahí en donde se discuten a profundidad, evidentemente cada uno de los asuntos que se van a turnar al propio pleno, se analizan, se aprueban o no se aprueban, inclusive que pasen al propio pleno, y es por ello que en muchas ocasiones inclusive ya en el pleno no se discute, solamente en algunos casos muy concretos en donde algún diputado se reserva algún punto de acuerdo, algún punto en lo particular, donde ya ahí se logró, incluso ahora con todo este esquema de gobierno de grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política permite que se vaya avanzando en buena medida en el propio acuerdo parlamentario por grupos, y en ese sentido la discusión se va disminuyendo. Por ello vale la pena el que tengamos claro cuál es el papel que estamos esperando que tengan nuestros legisladores, nuestros representantes, en este caso particular, lo que acabamos de elegir el 7 de junio, diputados federales. ¿Qué estamos esperando de ellos? Realmente queremos un diputado, por ejemplo, que permanentemente, las sesiones son 2 veces a la semana. Martes y jueves, ¿no? Y jueves. Queremos a un diputado que martes y jueves invariablemente se pare en la tribuna y presente alguna iniciativa de ley, debata cualquier tema, esté permanentemente ahí en esta discusión, esta modificación de leyes. Luego les echan mucho en cara las asistencias. Eso también, ¿no? Bueno, la asistencia es fundamental porque, bueno, por supuesto, para eso ese es un elemento medular en cualquier trabajo, ¿no? Bueno, Tienes que presentarte. Si se quejan de lo de los maestros, pues desde luego, eso trabajar, sí es, me parece que no tiene discusión, pero sí, ¿qué tipo de actividad estamos esperando del legislador? Su actividad fundamental, insisto, debe de ser, sí en comisiones, sí en el análisis, inclusive de esta sobreregulación que de pronto tenemos en el país. Actualmente tenemos cerca de 500 leyes generales en todo México, lo cual implica no solamente un entramado muy difícil de poder dominar respecto de todas las leyes que se deben de conocer, sino evidentemente el poder incluso llevarlas a cabo, observarlas, el darles un puntual seguimiento, el que no se quede impune la violación a alguna de las normas. Todos estos elementos es más conveniente estar revisando lo que actualmente tenemos y ver de qué forma se perfecciona, a estar inventándonos nuevas leyes que solamente van a venir a engrosar este prontuario legislativo que tenemos en el país. Sí, también como tú lo comentas, ¿no? Pues mejor las leyes que están, pues hay que aplicarlas, y las que están preparando, pues que las hagan y que las legislen mejor, ¿no? Perfeccionarlas, sin duda alguna. Además, finalmente, insisto, el punto del diputado como tal o el senador como tal es lograr este equilibrio con los otros dos poderes. Recordemos el esquema en el que está formado nuestro sistema político nacional, en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en ese sentido, las fuerzas políticas, como se vienen agrupando, y ese es precisamente el gran sentido de la votación que acaba de suceder, cómo equilibrar a estos actores políticos como partidos, como fracciones partidistas, que permitan justamente el poder no solamente avanzar en ciertas discusiones o reformas trascendentes, sino también, por supuesto, el cómo van organizándose internamente. Y es por ello el que de pronto puede parecer que ciertos diputados tienen una productividad menor a otros, claro, no solamente por el sentido de si asisten o no asisten, sino realmente el cómo su grupo parlamentario les va dando cabida para la presentación de iniciativas. Pues Fernando, muy interesante, nuevamente, como siempre. Muchas gracias, Fer, que estés muy bien, muy buenos días. Un gusto, Jaime, excelente fin de semana. Igualmente, Fernando Ávila con la agenda política.